nosotros le vamos a hablar acerca de las frutas y los vegetales. Los vegetales son todas las hortalizas y algunas verduras no harinosas como el chayote o el ayote. Entre estas se incluyen las hojas de color verde como espinacas, hojas de rábano, remolacha, mostaza, entre otras. En este grupo también se encuentran algunas como la zanahoria, el pepino, brócoli, la coliflor, el tomate, el repollo, la lechuga y olores naturales como la cebolla o el ajo. Las hortalizas son cualquier planta herbácea en sazón que se pueda utilizar como alimento, ya sea crudo o cocinado. Entre estos se indica que las verduras son un grupo de hortalizas, en las que la parte comestible está constituida por sus órganos verdes. Sin embargo, coloquialmente se emplea el término de verduras para referirse a hortalizas. Las frutas, estas son todas las cultivadas y silvestres, ya sea como la manga, el limón o las naranjas. Entre las frutas, estas son la semilla o las partes carnosas de órganos florales que hayan alcanzado un grado adecuado de madurez y sean propias para el consumo humano. Estos dos grupos contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, las cuales contribuyen al regulamiento de las funciones del cuerpo. Además, estas también contienen una gran cantidad de fibra. Durante varios millones de años, los frutos, hojas o semillas le proporcionaron al hombre prehistórico lo esencial para las calorías. En el periodo neolítico surgió la agricultura y esta se desarrolló de tal forma que se volvió independiente en varias culturas. Entre estos, uno de los frutos más antiguos es el higo. Uno de los principales países productores de frutas y hortalizas es China, con un promedio de 240 millones y 548 millones de toneladas anuales respectivamente. Respecto a las composiciones químicas de las frutas y hortalizas, estos son productos ricos en agua. Normalmente poseen escaso contenido en grasa y bajo contenido en proteínas. La mayoría presentan este bajo aporte calórico, siendo normalmente mayor en frutas, debido a que su contenido en carbohidratos suele ser más elevado que el de las verduras. Además, contienen componentes numerosos que presentan efectos beneficiosos para la salud. Los frutos secos o de cáscara son aquellos cuya parte comestible posee composición menos del 50% de grasa. Estos poseen un elevado contenido de grasa debido a su escasa humedad y su gran concentración de grasa. Al contrario que ocurre con la mayoría de los alimentos, las frutas y las hortalizas pueden considerarse organismos vivos, ya que siguen respirando después de su recolección. Además de las causas fisiológicas de alteración de las frutas y hortalizas, se pueden alterar por otras causas. Algunas de estas pueden ser económicas y comerciales, físicas, mecánicas, bioquímicas o químicas, fisiológicas, biológicas y microbiológicas. Y con la finalidad de prevenir o retrasar la alteración de las frutas y hortalizas, se aplican distintos métodos de conservación, ya sea refrigeración, congelación, deshidratación, conservación por calor de productos envasados, entre otros métodos. Las frutas se clasifican como frutos carnosos simples como el albaricoque, la naranja, el limón o la mandarina. Frutos carnosos compuestos son la mora o el higo. Los frutos secos dehiscentes son el guisante y los frutos secos indehiscentes es la nuez. Las hortalizas y las verduras se clasifican como frutos, berenjenas y pimientos, bulbos, ajo, cebolla, puerro, chalota y entre otros, coles, repollo, brócoli, coles de Bruselas y coliflor, hojas y tallos tiernos, acelga, borraja, cardo, endivas, escarola, espinacas y lechuga, inflorescencia, alcachofa, peponides, calabacín,
calabaza y pepino. Raíces: nabo, rábano, remolacha de mesa y zanahoria. Tallos jóvenes: apio, espárrago blanco y triguero. La turgencia es importante en las células vegetales, ya que ella hace que se mantengan erguidas y permite identificar que una fruta o verdura es un producto fresco. Asimismo, gracias a la presión de la turgencia, las plantas aumentan su color verdoso. Las células vegetales que pierden mucha agua tienen menos presión de turgencia y tienden a volverse flácidas. El sitio web liver.com define turgencia como el fenómeno de total expansión de una célula al hincharse por la presión de los fluidos. A través de este fenómeno, las células se hinchan al absorber agua y ejerciendo presión contra la membrana celular. La maduración se puede llegar a definir como el proceso que pasan las frutas y las verduras para llegar a un estado óptimo de consumo. Esta se puede identificar de tres formas: por un cambio de color, por su olor y por la suavización del producto. Por ejemplo, vamos a hablar en el caso del banano. El banano cuando está verde, este llega a ser duro, no tiene como un olor dulce y obviamente es de color verdoso. Pero cuando el banano está maduro, en su estado óptimo de consumo, es así. Es de un color amarillento. Si ustedes tocan el banano, lo llegan a sentir suavecito. Bueno, un poquito suavecito porque por la cáscara no se puede sentir. Y si ustedes llegan a olerlo, sienten un olor dulce. Pero tal vez aquí no queda claro. Entonces usemos el ejemplo de los tomates. Un tomate que no está maduro se ve así. Es de color verde. El tomate no huele, no transmite un olor. Y si ustedes tratan de tocarlo, notan que no está duro. No está suave. Entonces, veámoslo con su contraparte, que es un tomate maduro. Primeramente, se nota diferencias del color. Luego, en olor huele a tomate. Tiene un olor tomatoso y luego de eso, si ustedes tocan el tomate lo sienten suave. Ahora continuamos hablando sobre el tamaño de las frutas y verduras. El tamaño siempre varía, o sea, no hay como un tamaño estándar, siempre va a haber diferentes tamaños en las frutas y las verduras. Por ejemplo, cuando usted va a un huerto de tomates, cuando usted los tomates a simple vista, usted ve que no todos los tomates son iguales, ¿verdad? Los tomates llegan a tener diferentes tamaños, algunos son más pequeños, algunos son grandotototes y luego están los de tamaño decente. Otro ejemplo podrían ser las papas. Por ejemplo, ustedes ven esta papa, es como es un tamaño bastante pequeño, pero si nosotros la comparamos con esta papa, ¿verdad? Hay una diferencia de tamaño considerable. Ahora, también podríamos usar el ejemplo de una cebollita. Aquí la cebolla, como podemos ver, es un tamaño que podemos encontrar habitualmente. Y luego, esta es una cebolla un poquito más grande. A simple vista, ustedes lo pueden ver que puede ser del mismo tamaño, pero realmente esta es un poquito más grandecita. Bueno, aquí continúo yo hablándoles sobre la forma que tienen las frutas y verduras. Las formas de las frutas y verduras todas son diferentes. Hay algunas que pueden llegar a coincidir, efectivamente pueden llegar a coincidir, como es en el caso de un limón y una cebolla, ¿verdad? El limón se puede decir que por lo general es así, circular, ¿verdad? Por lo general es circular. Lo mismo se podría decir de la cebolla. Es circular, ¿verdad? Los dos tienen una forma de un círculo. Luego están como formas así, ¿verdad? Diferentes que parecen como una sonrisa. Es el caso de un plátano. Si nosotros notamos un plátano o un banano que se parecen en forma, no en tamaño, en forma, estos son de esta forma, así como que empiezan a ser de forma de un cono, empiezan a hacer un cono, pero al final terminan haciendo una sonrisa.
Luego está una forma de un cono casi perfecto, que es el caso de una zanahoria. La zanahoria, no sé si alguna vez lo han notado, pero la zanahoria puede llegar a ser así. De esta forma puede tener la punta un poco torcida, o en algunas ocasiones la zanahoria tiene como una formación extraña, así como que se sale un poquito la zanahoria, pero sigue estando perfecta aquí. No sé si alguna vez lo han notado. Y obviamente, para terminar, tenemos una forma muy grande y muy distinta, que es el tamaño de la piña. Como podemos notar, la piña empieza con una base bastante grande y se va achicando conforme usted va llegando a la punta. Empacar vegetales, frutas frescas es uno de los pasos más importantes en el recorrido que tienen estos productos, desde su producción hasta la llegada del consumidor. El principal objetivo del empaque de alimentos es proteger los productos del daño que puede producirse por la manipulación, el transporte y por factores como la luz y el calor, la reproducción de microbianas y de otros factores. Actualmente existen muchos tipos de empaques, como bolsas, embalajes, canastas y cajas, que son recipientes convenientes para manejar, transportar y comerciar los productos frescos. Una de las características para la hora de seleccionar verduras y frutas, en lo que debemos tener cuidado es a la hora de la textura, que esté en forma, en color, en apariencia y en el sabor de cada una de ellas. Aquí elegí algunas verduras y frutas para que vean la intensidad de los colores y sabores en las que ustedes pueden manejar. Alguna de las características o formas de poder negociar con un proveedor sería si ellos se encuentran en temporada, en su temporada, ¿verdad? Ya ahí el precio sería más cómodo y podrías negociar con el proveedor. Ya si no están en temporada, lo recomendable sería también buscarlos en lugares ya donde las tengan ya listas y congeladas. Ahí sería un mejor precio y más variedad también. Les digo, elegir un buen proveedor, ya tener variedad, y ya si ven que el proveedor que ustedes tienen trae buena calidad, y pues casarse con él. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, cada año se pierde o se desperdicia 1/3 de alimentos que se producen en el mundo. La razón principal de que esto suceda se debe a que al comercializar las frutas y verduras se rechaza aquellas que son de tamaño pequeño al promedio, las que tienen golpes o marcas inusuales y las que están deformadas. En general, los supermercados rechazan las frutas y verduras que no se ven bien, las que no tienen una figura uniforme y las que podrían generar desconfianza, aunque el valor de nutritivo sea el mismo que tienen las frutas y verduras con mejor aspecto.